El miedo es la primera reacción frente a la enfermedad de nuestras mascotas, pero podemos contrarrestarlo con conocimiento. Hola estudiantes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Ariel y en este video vamos a hablar de los coccidios. Algo a tener en cuenta es que tenemos que hablar de los protozoarios. Los protozoarios son parásitos que afectan a células, que parasitan células, que viven a expensas de otras células, de un huésped. Dentro de estos protozoarios tenemos varias clases. Acá te dejo anotado los tres más comunes. Uno de ellos es la clase Coccidia. Y esta clase Coccidia es lo que se conoce como coccidios. Lo que se conoce generalmente como coccidios. Pero dentro de esta clase tenemos varios géneros. Entre ellos podemos nombrar a la Eimeria, a la Isospora, al Toxoplasma. El Toxoplasma gondii es una zoonosis, es una enfermedad de los animales que pasa a los humanos. Y además también al Sarcocystis. En este video vamos a profundizar un poco en el coccidio más común de nuestras mascotas, que es el Isospora. Ahora, el Isospora, ¿a quién afecta? Afecta a perros, a gatos, a cerdos, pero hay que tener en cuenta que son específicos de especie. Por ejemplo, tenemos al Isospora canis, que afecta al perro, al Isospora felix, que afecta al gato. No, el Isospora del gato no afecta al perro y viceversa. Ahora, ¿qué edades? Puede afectar a mascotas de cualquier edad. Sin embargo, lo más común es que los signos se presenten en cachorros, en animales jóvenes. En animales jóvenes que están en hacinamiento, en lugares mal ventilados, donde están presentes varias camadas, varios cachorros. Ahora, ¿qué es lo que produce? Produce una pérdida de peso, enflaquecimiento y diarreas. Esta diarrea puede tener un color verde, grisácea y algunas veces también puede tener un poco de sangre. Ahora, hablamos de que los coccidios producen diarrea, pero ya con eso basta. Ya sabemos que mi cachorro tiene diarrea, ¿tiene coccidios? No. Precisamente no. La respuesta es no, porque hay varias enfermedades que producen diarrea. En esta imagen podemos ver en la pared del intestino un corte histológico en la que tenemos varias capas. Por ejemplo, tenemos la submucosa, la capa muscular y la que nos interesa es el epitelio. Ahora, ¿qué agentes pueden afectar a la pared intestinal de nuestras mascotas, ya sea un perro o un gato? Pueden afectar virus, por ejemplo el parvovirus, el moquillo, el coronavirus. También pueden afectar los parásitos, aparte de los coccidios, como por ejemplo el ancilostoma, el trichuris, también el giardia. Y ahora, también hay bacterias oportunistas, ya sea porque se lesionó por cualquier razón, se haya lesionado la pared intestinal. Las bacterias oportunistas que están en el intestino van a pasar a sangre y van a producir una septicemia, empeorando el cuadro de nuestra mascota. Además, también pueden haber problemas de la alimentación. Una causa de diarrea muy común es, por ejemplo, darle leche de vaca, la leche que consumimos los humanos. Esto produce también diarrea. Y acá voy a contarte un punto en particular, voy a aprovechar algo de los cachorros para no hacer un video entero sobre este punto en particular. Es que en los cachorros puede tener vómitos debido a un cambio abrupto de alimento balanceado. Por ejemplo, vos le estás dando marca Royal Canin y de repente le vas a comprar de nuevo el alimento y te dice el vendedor que no tiene y te ofrece de otra marca. No necesariamente tiene que ser mala, puede ser buena también, pero es otra marca. Y el cambio abrupto de que a la mañana comió Royal Canin y a la tarde comió otra marca, cualquiera, eso solo ya le puede producir vómitos a nuestra mascota. Este es un punto en particular que aprovecho para contártelo. Se puede hacer el cambio de alimento, pero tiene que ser gradual, mínimo 10 días. Ir agregando, quitando el viejo alimento y agregando el nuevo alimento. Ahora, continuemos con coccidios. Bueno, entonces hay varias causas que producen diarrea. ¿Y cómo podemos diferenciarla? Hay distintos estudios para estas enfermedades que ya hablamos en videos anteriores. Cualquier cosa, si te interesa alguna de esas enfermedades, déjame un comentario y te mando al link
en el momento exacto en donde estoy hablando de esa enfermedad. Ahora, para hablar de los coccidios, para poder encontrar al coccidio tenemos que tomar una muestra de materia fecal. Y esta muestra de materia fecal vamos a realizar una técnica de flotación, enriquecimiento por flotación. ¿Y qué vamos a encontrar? Oquistes. Vamos a encontrar un oquiste inmaduro o un oquiste maduro. Lo más común es que veamos un oquiste inmaduro. El oquiste inmaduro es el que apenas sale de la mascota enferma. En la diarrea es el primero que aparece. Luego en el medio ambiente va a pasar a un oquiste maduro, que se caracteriza por poseer dos esporocistos. Son esos dos ojitos que parecen dos ojitos, bueno, dos esporocistos. Ahora, esto es lo que vemos en la observación en el microscopio, luego de realizar un enriquecimiento por flotación de la materia fecal. Ahora vamos a continuar. Ya hablamos de a quién afecta, los signos que produce y cómo podemos diagnosticarlo. Ahora vamos a hablar de cómo podemos evitarlo a esta enfermedad y por supuesto del tratamiento. Si tenemos una mascota enferma de esto y encontramos en el microscopio que está enferma debido a coccidios, se tiene que desparasitar y realizar un tratamiento con sulfadimetoxina. Ahora, ¿cómo podemos prevenirlo? Para prevenir tenemos que saber el ciclo. Al saber el ciclo, nosotros podemos saber dónde cortar este ciclo para evitar que otros animales se enfermen y al mismo tiempo se siga enfermando nuestra mascota. Entonces, repasemos el ciclo. Tenemos, como hablamos antes, que se libera al medio ambiente un oquiste inmaduro de un animal enfermo. Y recordemos que el coccidio puede afectar a cachorros y adultos. Vamos a suponer que es un animal adulto. Este animal adulto, bajo una situación de estrés, por ejemplo una construcción en la casa, el ingreso de una nueva mascota, un viaje, la ausencia de un familiar por mucho tiempo. Bueno, una situación de estrés que el perro adulto libera el oquiste inmaduro al medio ambiente. Este pasa al oquiste maduro y este va a ser ingerido por el cachorro. En el cachorro, entonces, el coccidio va a producir una reproducción asexual en la pared intestinal y luego una reproducción sexual, al cabo del cual vamos a tener un oquiste inmaduro que va a pasar al medio ambiente. Luego se repite el ciclo, volviéndose a parasitar este mismo cachorro o parasitando a sus hermanitos de la misma camada. Entonces, ¿cómo podemos cortar el ciclo acá? Este es el ciclo que se va repitiendo. Ahora, ¿cómo lo podemos cortar? Primero, por supuesto, tratando a todos los animales, desparasitando a los animales, ya sea adultos y cachorros, para que no eliminen el oquiste al medio ambiente. Esa es una parte. Después, la otra parte es evitar que este oquiste inmaduro pase a maduro. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que limpiar constantemente la materia fecal. Si tenés un perro, por supuesto, va a ser fácil, pero estamos hablando de que los coccidios es muy normal cuando hay hacinamiento, cuando hay muchos cachorros. Entonces ahí tenés que limpiar constantemente. Algo que afecta negativamente a los coccidios es la sequedad, el sol y también hidróxido de amonio. Hoy tal vez no tengas un problema de diarreas con tu mascota, sin embargo siempre es bueno conocer las enfermedades para poder prevenir y anticiparse y que no ocurran. Bueno, a seguir estudiando y nos vemos en el próximo video. Chao.